Estábamos viendo la planeación de proyectos desde el punto de vista de otras disciplinas, no así de las obras, con la finalidad de conocer y entender que esa es una generalidad, no es solamente válida para un tipo de proyectos a planificar, sino para cualquier otro. A ver, teníamos acá en esta parte de planear un proyecto primero, respondiendo a una necesidad. Un proyecto se hace para resolver una necesidad. En el Estado peruano, según invierte PELA, el sistema de formulación de proyectos, para cerrar una brecha, como estamos en el Estado, entonces una brecha de carácter de falta de alguna necesidad que suplir. Entonces eso es, según INVIERTEP, el cierre de brechas, y para eso es que se formulan los proyectos. Nosotros denominamos a nuestros proyectos, los definimos como metas. Acá en esta presentación dice que son unos objetivos los que hay que bien, es lo mismo, entonces vamos a entender nosotros que un objetivo es una meta para nosotros. ¿Cómo deben ser los objetivos? Deben ser claros, lenguaje comprensible y preciso. Lógico. En nuestro caso, para obras, la meta debe ser cuantificable. Debemos, debemos medirnos. Así es que si vamos a medir algo, no necesitamos mucho lenguaje, ¿no? Mucha literatura. Y va a ser muy comprensible para nuestras actividades, para nuestra eh, profesión de ingenieros civiles. Incluso no vamos a pensar mucho, simplemente decimos, este es mi objetivo y ese es mi meta. Mi objetivo, mi meta es cuantificable. Lo mismo vendría a ser entre claros y concretos, se expresan con claridad y precisión. Si es cuantificable, los dos conceptos se complementarán o bien serán lo mismo también en algunos casos, en el caso de obras. Los objetivos o metas serán realistas, fáciles, factibles de alcanzar. Bueno, acá ya decimos que el proyecto ya está ejecutado, ya está realizado. Recordemos que todo proyecto de inversión empieza con formular una necesidad y tratar de resolver esa necesidad con un proyecto. Todo el proceso que tenemos denominado preinversión, ¿no? En el Estado. Tiene que ser factible, para eso está la evaluación, la viabilidad de los proyectos. En el caso peruano, es la viabilidad, lo que nos va a dar la característica de realistas. En cualquier otro tipo de proyectos, posiblemente se tenga que analizar este concepto, tiene que ser realistas. No voy a hacer que planteemos algo que no es real, que es algo utópico, que no pueda cumplirse. Pertinentes, lógico, también para una obra pública, la pertinencia se va a dar
en el concepto de que tenemos que satisfacer una necesidad o cerrar una brecha. Si ya estoy planteando que con el proyecto voy a cerrar una brecha, entonces lógicamente ese proyecto es pertinente al cierre de la brecha. Acá dice relación lógica con la naturaleza de los problemas. Claro. Problema, necesidad y brecha. Proyecto tiene que responder a esa necesidad y al cierre de esa brecha, lo cual lo hace efectivamente pertinente. Evaluables. Cuando termine la actividad, los desarrollan, se puede saber si se han cumplido o no. Bueno, en los proyectos de inversión pública, la evaluación no solo es al final, es casi permanente. Tengo que hacer frecuentemente evaluaciones. Tengo las ideas primero y elaboro el perfil del proyecto. ¿Cómo sabré si está bien? Porque son evaluables. ¿Y cómo es que los evalúo? Pues teniendo en consideración el criterio del SNIF, que es el que se encarga de los proyectos de inversión pública, mediante la viabilidad. Ya, el proyecto es viable, se va a declarar en cierto momento. Entonces ya estoy haciendo una evaluación, ya estoy diciendo es viable, es evaluable. En una siguiente etapa, porque para hacer un proyecto tengo que poner varias alternativas, ¿no? En el Estado, varias alternativas, tengo que evaluar todas y la más y la mejor, aun cuando las varias alternativas sean factibles, la mejor tendrá mayores índices que me indiquen que es mejor este proyecto. Si fuera un proyecto privado, ¿cómo decidiría? Dos proyectos son iguales, todos son factibles de ejecutarse. Entonces el inversor privado dirá, a ver, ¿y cuál es más rentable? ¿Con cuál voy a ganar más? Porque el privado va a poner él sus recursos, va a poner su dinero. Y mientras más rentabilidad obtenga, mejor. Eso no se descarga totalmente en los proyectos del Estado. También hay un criterio. Aquí podría denomina para algunos proyectos rentabilidad social. Y es evaluable también, porque a ver el proyecto. Tengo dos alternativas para salvar una brecha. Una de las alternativas me da como resultado que con esto voy a servir a 100 personas. Muy bien, rentabilidad, pero expresada en función del número de personas. Mientras que con la alternativa, con otra alternativa voy a servir a 200. Entonces, ¿cuál voy a decidir? La mayor rentabilidad, o sea, aquella que me va a dar mayor servicio, o sea, a 200 personas. Entonces, sí, el Estado cumple con eso, pero como está formulado en forma general, quizás atendiendo a un proyecto privado, poner todas estas consideraciones, las cuales son siempre aplicables para el Estado, aunque el criterio de rentabilidad no sea precisamente el que me defina en el Estado la viabilidad, sino el servicio o rentabilidad social que pueda tener un determinado proyecto. Análisis y gestión de riesgos. Riesgos. Pueden presentarse riesgos en la elaboración del proyecto. Podrían presentarse riesgos en la elaboración del proyecto, sobre todo
en las obras, en los proyectos públicos. Pero esos riesgos van a ser, digamos, van a saltar cuando haga la viabilidad. En los proyectos privados no es la viabilidad, como dijimos, sino la rentabilidad. Ahí sí puedo analizar mejor un riesgo. Bueno, acá tengo bastante rentabilidad, pero podría tener un riesgo de que esa rentabilidad no siempre va a ser eh, segura, digamos. Esa rentabilidad tiene un riesgo que no ocurra así. Se podrá identificar sus riesgos y sus causas y la probabilidad de que suceda, dice acá, con el fin de plantear estrategias que los prevengan o corrijan. Entonces el análisis de riesgos me sirve para corregir, para evitar caer en los riesgos, identificar los riesgos, establecer la probabilidad, sobre todo cuando se trata de dinero, ¿no? De inversión privada. Acá se van a tomar todas las seguridades del caso antes de poner dinero en un proyecto. Tengo riesgos acá, riesgos diferentes para en la inversión, probabilidad de que ocurran o no esos riesgos, estudios que determinarán eso. La parte pública, aun cuando tenga riesgos, si voy a servir a una población, estos riesgos podrán quedar ahí latentes, aunque como siempre se refiere a inversión, a rentabilidad, entonces en las obras públicas no serán muy relevantes, sino la rentabilidad social. ¿Y cuál podría ser el riesgo en la rentabilidad social? Yo dije que voy a atender a 200 personas. Y a 100 nada más si solamente atiendo a 150. Es un riesgo a considerar. A veces el Estado tiene la obligación de poner, aunque sea para pocas personas, atender una necesidad. Es que este riesgo pasará a segundo plano y prevalecerá el servicio. Puedo tener prevenciones a establecer en la actividad pública. Podría ser, por ejemplo, una carretera. Y voy a identificar la carretera que me una varias poblaciones. Digamos que ya ejecuto la obra y no logro atender a toditas las poblaciones porque la carretera me resultaría excesivamente larga, tendría que ir por toditas las poblaciones pasadas. Voy a poner mejor una que vaya directamente. Y las pequeñas poblaciones que estoy dejando de atender, pues habrán, digamos, unas vías conexas, cortas, que unan los poblados por los que no pasó la carretera y que permitan unirse a ella. Digamos, una vía local. Pero estos riesgos potenciales, causas, posibilidades, acción preventiva, acción correctiva, medios de aviso. Como dijimos, más orientados a la actividad privada, aunque varias de esas podrían aplicarse también a lo que son los riesgos, algunos de esos presentarse en un proyecto de inversión pública. Riesgo potencial, enfermedad tropical.
Ya, esto sí podría ser un riesgo para una obra pública. Causas: visitar una zona de alto riesgo. Y hay una enfermedad latente, como las hay en algunas áreas. En algunas áreas, a ver, aquí se presenta todo el tiempo y está latente ahí las enfermedades en la selva, por ejemplo, la malaria. Puede afectar esa enfermedad al proyecto que tengo en esa zona. Tendré que verificar. ¿Será probable que afecte esa enfermedad al proyecto? Podría ser, porque acá me ponen, por ejemplo, media. Entonces sí, podrá afectar. Sí, en forma general, ¿no? Pero puedo hacer muchas medidas de prevención, que ya no ocurra. Y tendría que hacer vacunación, medidas preventivas. Eh, ya habíamos dicho malaria por algo, y aquí, por ejemplo, dice para que no me piquen los mosquitos en la noche. Utilizamos medidas de protección, utilización de seguro médico, medidas de aviso de sanidad. Cuando vamos de viaje me piden un certificado de vacunación. Si voy a visitar una zona de riesgo de malaria, como dijimos, entonces mínimamente me piden, ya primero se vacuna, no queremos problemas. Luego, en la etapa de elaboración de los proyectos y también en la etapa ya de funcionamiento de los proyectos. Riesgos potenciales: mal tiempo, riesgos de tormentas, huracanes. Lo mismo, cualquiera de estos riesgos siempre podrán ser salvados, siempre podrán ser salvados con alguna medida preventiva. Y el conocimiento en este caso, por ejemplo, es importante. Se va a presentar mal tiempo, lluvias, informarnos sobre la probabilidad en la época. De repente es muy fuerte, a ver, época de huracanes en el Caribe. A mejor no vamos en esta época, no vamos después. Que en cualquier momento ocurre un huracán y nos puede desbaratar todos nuestros planes para elaborar nuestros proyectos. Siempre hay acción colectiva, autoridades encargadas de ello, de darnos aviso, de decirnos tomen estas precauciones, y hasta decirnos no vayan en esta temporada. Si es que no conocemos muy bien. Bueno, yo nunca he visto un huracán. Nunca. Bueno, yo sé que así es el viento es fuerte, pero si no lo he vivido realmente, no sé realmente cómo es. Ahí nos dicen que un huracán tiene 150, 200 kilómetros por hora los vientos. ¿Cómo podrá afectarme eso? Las autoridades conocen y saben que va a pasar esto, otro, y tendré que estar prevenido ahí y tomar alguna acción. Y por otros medios de comunicación también. Y hasta robo han considerado, robo, no tomar las precauciones necesarias. Los viajeros siempre están susceptibles de robo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tendré que protegerme, ¿no? ¿Qué acción? Denuncias policiales, a ver si efectivamente ya me robaron algo. Estoy yendo a hacer un estudio de actividad y llevo equipo de topografía. Me lo roban, lógico, tengo que tomar alguna acción con las autoridades, además de que ya no podré hacer el trabajo. Avisos diferentes. Avisos. Entonces, los riesgos que se me presentan para la elaboración de los proyectos pueden ser entre estos, algunos de estos. Recordemos que no siempre estos son proyectos de
inversión que se van a traducir en obras, según nuestro punto de vista, sino de otros tipos de proyectos. Pueden ser un proyecto que no necesariamente sea una construcción. Un proyecto, por ejemplo, para hacer, para elaborar un plan de desarrollo en una zona. En una zona tiene que ser un plan de desarrollo donde recién ponga ahí qué necesita esta comunidad, esta localidad para conseguir un desarrollo sostenible en esa zona. Por ejemplo, ahí se aplicaría toda esta parte. Pero ese es un proyecto. Aunque no lo sea proyecto de inversión en el Perú. En el Perú se clasifican proyectos de inversión y proyectos de no inversión. Proyectos de inversión, aquellos que se van a concretar casi siempre, generalmente, en obras, proyectos de inversión pública. Y proyectos de no inversión. O sea, también son proyectos en los que voy a invertir también, pero no voy a decir que estos son proyectos de inversión. Por ejemplo, quiero ampliar un local de un colegio y ya no tengo más área donde construir. Es que proyecto, adquirir un terreno, el terreno adyacente. Lo tengo que formular como proyecto. Como no es de inversión, entonces sus condiciones y características serán diferentes. Ya no tendría que hacer factibilidad, prefactibilidad, porque el objetivo, la meta, es comprar un terreno. Por eso se llama esto un proyecto de no inversión. Pero sí estoy invirtiendo en comprar el terreno. Sí, pero no es inversión pública que se traduzca en ejecutar algo. Tengo que hacer mejoramiento de una infraestructura existente. Y esto es bastante común en las áreas rurales. Tenemos muchos colegios que en mucho tiempo nadie se preocupó por hacer trabajos de mantenimiento en un colegio rural y encontramos que se cayeron las paredes, se cayeron los techos. Tengo necesidad de invertir ahí, tengo necesidad de reparar los techos, tengo que asegurar que no se vuelvan a caer los muros, en fin. Proyecto de inversión pública, proyecto de inversión, pero no se va a traducir esto en una obra que cree un nuevo activo. Activos también le llaman así las inversión pública, nuevo activo. Activo es todo lo que tengo, ¿no? Como vimos en nuestro anterior curso de costos y presupuestos. Activo lo que tengo, pasivo lo que debo, ya bien. Voy a incrementar mi activo, sí voy a incrementar mi activo, pero no voy a crear un nuevo, sino que lo voy a arreglar, nomás lo voy a reparar, voy a rehacer el techo, botaré el techo y lo volveré a hacer, pero no voy a crear un nuevo activo, es el mismo que ya tenía, solamente lo estoy mejorando. Entonces son proyectos de no inversión que tiene el sistema de inversión pública del Estado en el Perú. Tengo luego varios indicadores que me dicen que si estoy como estoy con mis proyectos. Todo proyecto que tenga una meta debe tener estos indicadores que me permitan ver cómo está el avance de mi proyecto. Los indicadores permiten monitorear el progreso del proyecto. En la inversión pública en el Perú esto es casi permanente y es bastante frecuente.
monitorear el proyecto. Porque cuando hago un proyecto de inversión, primero hago el perfil. Ya formulo el perfil para resolver una necesidad y tengo una, dos alternativas o más alternativas de solución. ¿Cómo es que logro monitorear eso? Determinando la viabilidad. Ya estoy monitoreando, ya este proyecto es viable. Entonces, como tenía tres alternativas, que en esa evaluación de alternativas, en ese monitoreo de alternativas, me va a surgir uno, por lo menos uno, que sea es el que mejores resultados va a dar. Aun cuando la inversión dice que debo tener dos todavía, hasta el nivel de factibilidad. Siempre alternativas para ir comparando. No me va de frente. Primera vez alternativa de solución y listo. El Estado me pide que esas alternativas se mantengan hasta el último. Bueno, se asegura, ¿no? El Estado se asegura de que puedo, en un determinado momento de repente me surge una alternativa mucho más conveniente. Pero eso sería el monitoreo en inversión pública y en las varias etapas. En el perfil ya tuvo una viabilidad, luego en la prefactibilidad tengo también otra viabilidad y en la factibilidad también. Entonces, en el camino tenía varias alternativas y las voy descartando, hasta quedarme con una, la más factible. Ya la declaro factible, previa evaluación de la viabilidad, siempre, ¿no? Entonces, eso se da. Proporcionar información que puede ser analizada y utilizada para identificar problemas y detectar necesidades. Como las evaluaciones se dan en todas las etapas, incluso en la etapa de ejecución del proyecto, ya fue viable, ya realicé y tengo los indicadores. ¿Cómo puedo saber en cierto momento, cuando ya estoy en la ejecución de la obra, o sea, terminé preinversión y estoy en inversión, con fines de monitorear siempre el proyecto? Por ejemplo, en obras, ¿cómo hago? Pues cada cierto periodo de ejecución de tiempo tengo que hacer informes y dentro de los informes de avance que tengo hay uno muy importante, que es determinar la curva de avance, o sea, cuánto voy avanzando. Y eso es, digamos, cuantificable, el avance. Pero el avance cuantificable puede ser interesante para un ingeniero, para un ejecutor, para todos los ingenieros de la obra, para la supervisión. Cuando le diga, a ver, he avanzado tantos metros cuadrados de encofrado de columnas y he hecho tanto armado de fierro las columnas y tantos metros cúbicos de vaciado de columnas. Es fácilmente entendible para mí porque yo estoy ahí, estoy en esa actividad. Somos ingenieros civiles y los conocemos. Pero vaya alguien que no, una autoridad. La universidad hace obras, va a venir. El rector un día me pregunta, a ver, ¿y cómo va todo? Ya avancé el encofrado, el concreto, el fierro. No le va a ser de mucha utilidad. Porque no lo va a entender mucho, porque no es su especialidad. Entonces yo mejor elaboro una curva de avance. Por ejemplo, aquí hay una muestra de curva de avance justamente, donde digo el tiempo y donde digo el porcentaje de avance. Entonces todo lo globalizo y lo pongo en porcentaje.
Y esto voy avanzando. Avancé en cofrado, lo que sea que avancé. En total tiene un porcentaje. Digamos un, acá un 50% del tiempo. Hasta este punto he avanzado apenas el 30%. Ya, ese es un mejor indicador. He avanzado 30% nada más. El mes anterior avancé el 40%, pero por algún motivo he bajado. He bajado en mi avance visual. Y tenía una programación. De otra forma no tendría con qué comparar. Igual tengo el avance, tengo una curva de programación que iba así, desde el inicio hasta el final, al 100%. Acá en esta hora no todo iba seguido, había una bajada. ¿Por qué se podría producir una bajada en el avance? Bueno, tuve una paralización de obra, debería mantener ahí, ¿no? Bueno, como esas curvas las hacen para otros proyectos, de repente algo salió mal, en obras no es posible eso, ¿no? Algo salió mal, tengo que corregirlo, no lo voy a desavanzar, bueno, lo voy a mantener más ahí, en esa recta. En otros proyectos sí los podría eh, desavanzar, digamos. A las obras generalmente van en una forma de S, no la forma curva S. S. Donde al principio es poco el avance, al medio es bastante y al final es poco también. Entonces, mi avance, como voy comparando, por ejemplo, este gráfico, si lo tuviera en cuenta, sería que casi me falta nada más un periodo de tiempo para ejecutar la obra. Estoy recontra atrasado acá. Estoy muy atrasado porque acá está mi meta y estoy ahí. No voy a hacer en este siguiente mes todo eso muy rápido. Entonces, seguro que voy a terminar al 100%, voy a llegar en más tiempo. Entonces, información importante, sobre todo para los niveles de dirección, ¿no? Que no les interesa saber cuántos metros, cuántos metrados, sino más bien un porcentaje de avances. Entonces, justo acá hay diversos tipos eh, de proyectos sociodemográficos, sociales. Bueno, por ejemplo, en este gráfico podría corresponder a problemas sociales. Estoy tratando de programar solución de problemas sociales. Acá sí podría ocurrir una desmejora en el avance y podría ir hacia abajo en este tipo de proyectos. En servicios tampoco difícilmente, porque esto es más siempre va como en las obras, avanzando y avanzando, ¿no? Un servicio que ya di no va a retroceder. De recursos, igualito, gasto un recurso y tendría que devolver los recursos para que haya un retroceso, lo cual tampoco no puede ser en horas, ¿no? Estudios de mercado. Estudios de mercado, lo mismo que en los problemas sociales, podría haber un retroceso. Y pues podría, ¿no? Entonces lo importante es que sean monitoreables los proyectos. En obras siempre lo van a hacer. Y ese es un fundamento para nuestra planificación. Herramientas para la planificación. Diagramas de flujo de procesos. Estamos hablando de cualquier proyecto, de cualquier tipo de proyecto, como se dice acá, de unos ejemplos de proyectos. En obras, ¿cómo se da el diagrama de flujo de procesos?
En obras tenemos la tecnología de la construcción, que está representado en nuestra estructura presupuestal y prácticamente está ordenado. Primero tengo obras preliminares, seguro que primero voy a hacer las obras preliminares, después tengo las obras provisionales. Preliminares son aquellas, bueno, eso ya lo conocemos de antes, preliminares, hacer la limpieza, transportar, trasladar los materiales, eh, poner los equipos preliminares. Y obras preliminares, obras, o sea, por ejemplo, hacer el cercado, tengo que hacer la oficina de los ingenieros, del residente, tengo que hacer los almacenes, tengo que hacer los servicios higiénicos, obras provisionales, o sea, trabajos que van a ser, que van a estar provisionalmente ahí. Cuando terminan las obras, tengo que retirarlos. Entonces, todo eso ya tengo. Luego sigue en nuestra estructura presupuestal el movimiento de tierras, ya todas las excavaciones, muros, zapatas. Luego tengo obras de concreto. Primero tengo las zapatas, luego tengo las columnas, luego tengo las vigas, los techos. Ya voy en orden. Eso es lo que llaman acá diagrama de flujo. En la obra lo tengo ordenado. Además voy a programarlo así, tal como está en mi estructura presupuestal. Porque van a estar interrelacionadas esas actividades. Lo que hemos venido a llamar en el método de redes las precedencias o la secuencia de actividades. Parecido a esto, pero para nosotros un vértice y un trabajo y otro vértice. Por ejemplo, acá podría estar obras preliminares, obras preliminares. Sigue obras provisionales. Y aquí voy a seguir otras, de repente desagregué mucho, y acá oficinas, y acá talleres, cerco perimétrico, cartel de obra. Y así. No es el orden preferible en obras, ¿no? Es más bien de este tipo, de este otro tipo. Obras preliminares, provisionales, excavaciones concretas, en cierta secuencia. Eso es lo que voy a programar y a programar. O sea, una planificación operativa. La programación de obra es de nivel operativo. Por eso es que utilizo la estructura presupuestal. Hay otras programaciones, ¿no? Desde los niveles estratégicos que responden a la visión de las organizaciones, los tácticos que implementan esas visiones. Y el operativo, que es el mismo, el trabajo en sí que voy a realizar. Una vez que termine la programación, voy a tener diagramas, ¿cierto? Al final, cuando haga la programación total, utilizando el MS Project, va a ser representado en un diagrama de Gantt, porque es fácil de ver, es muy sencillo de visualizar. En el diagrama de redes, tienen que estar al tanto de todo el procedimiento, tienen que saber dónde están las actividades. En el Gantt los voy a ver corridos así, como en esta presentación. Además, todos los resultados que me dé la programación MS Project van a estar representados ahí en el Gantt, por digamos la ruta crítica. En el Gantt y me van a graficar, esta es ruta crítica, posiblemente de un color. Aquí están seguidas las actividades. En obras no siempre van a ser seguidas. Aquí empiezo otra, aquí y después otra, ¿sí? Las interrelaciones son no directas como aquí, sino van, vienen, de acá, ahí, incluso de así, ahí. Algunas actividades empezaré
simultáneamente, por ejemplo, esta con esta. Entonces, esa barra estará ahí, ¿ya? Y la unión será así. Inicio eso, nuestra próxima clase teórica ya va a irse, no, ya vamos a ir viendo. Entonces el diagrama de Gantt nos da una visión final de la programación de diferentes formas. Acá tratamos en esta presentación proyectos que no siempre son de obras. Entonces, una forma será esa, otra forma esta de los diagramas de Gantt y otra forma todavía en esta, programa de avance. Podría ser como la primera, pero más desagregada. Tarea 1, digamos, obras preliminares, tales. O concretos, tales trabajos, concreto, digamos, acá, zapatos, columnas, vías. No muy adaptable a la construcción. Más adaptable a la construcción es esta forma. La planificación de los recursos. No llegamos a este nivel, por lo menos en nuestro curso actual, de planificación y programación de obras. Es conocido que tenemos como recursos en obra tres únicos: mano de obra, materiales de construcción y equipos. Y puedo planificar cada uno de esos recursos, todos en conjunto. Acostumbramos a planificar como recursos la mano de obra, pero no siempre como mano de obra. O sea, no voy a decir, voy a necesitar en este mes 4 operarios. En el segundo mes voy a necesitar 15 operarios. Sería una planificación neta de recursos. Voy a planificar la consecuencia de tener el recurso mano de obra. ¿Qué es la consecuencia de tener mano de obra? Para planificar, pues el rendimiento. Si yo tengo una cierta cantidad de trabajo que realizar, digamos, concreto, X cantidad de concreto. Todos los días mi cuadrilla hace una X1 cantidad de concreto. Si divido la cantidad total entre el X1, que es el concreto que hago por día, voy a tener una duración. Entonces, indirectamente estoy planificando el tiempo, a tomar en cuenta la mano de obra. Con la mano de obra planifico el tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos casi siempre en la planificación de recursos que van a dar como resultado el tiempo, o sea, la duración del proyecto. Y ahí utilizo el TOG, el Pareto y todo eso, ¿no? Como procedimientos de planificación. Mientras que los otros recursos, los materiales de construcción, no van a intervenir en el tiempo. No, porque si necesito en toda una obra de edificación de una vivienda, digamos, cemento. Necesito en total en la obra 3.000 bolsas de cemento. 3.000 bolsas de cemento. Lo haga más rápido o más despacio el trabajo, siempre voy a necesitar las 3.000 bolsas de cemento. Entonces, ¿para qué planifico recursos? Planifico para otros fines. Yo voy a tener la planificación del tiempo, utilizando el rendimiento de la mano de obra, y los materiales
el cemento, tengo que ponerlo como consecuencia de esa planificación. Habré dicho, la primera mes no necesito cemento porque hago pura excavación nomás. El segundo mes ya necesito cemento porque voy a poner concreto ciclopio en cimentaciones y en zapatas. Ya, entonces ese mes tanto de cemento. El siguiente mes más cemento aún porque voy a hacer columnas, vigas y techos. Bien, más cemento. Entonces, indirectamente estoy planificando los recursos, pero como consecuencia del tiempo. Entonces, esto lo voy a representar en obra, en un calendario de adquisiciones. Que puedo usar también el MS Project para esto, para determinar los recursos. Pero como me piden algo más consolidado, utilizo por separado, hago estimadamente con mi listado de recursos que también obtengo del S10, un plan de adquisiciones, o sea, un calendario de adquisiciones de los diversos materiales que tenga la obra. Mano de obra, entonces, al tiempo, materiales no cambian con el tiempo y equipo. Ya cuando estudiamos costos y presupuestos, el equipo va prácticamente con la mano de obra, sobre todo en edificaciones. Necesito mezcladora, winches, grúas, lo que sea, dampers, y todos trabajan en conjunto con el rendimiento de la mano de obra. Así que están incorporados ahí. Que prevalece la mano de obra para determinar el tiempo. Pero si yo tuviera un proyecto de carretera donde no tengo mucho personal, más bien tengo pura maquinaria, entonces el tiempo me va a dar el análisis del rendimiento de la maquinaria. Porque la mano de obra, en este caso, en este tipo de obras, está sujeta al avance de la maquinaria, al rendimiento de la maquinaria. Entonces, por ejemplo, un tractor. Hay una retroexcavadora para hacer instalaciones de tuberías. Tienen que excavar decenas y decenas de metros, kilómetros de zanjas para instalar tuberías. Hago la excavación, lo hago con una retroexcavadora. Bueno, la retroexcavadora avanza 80 metros, 100 metros al día. Entonces ese es el rendimiento. 100 metros al día. Y tengo todo el metrado, tengo 10 kilómetros de tuberías que instalar, por lo tanto, de zanjas a excavar. Y avanzo 200 metros en un día, entonces tengo el tiempo que va a durar. Porque en ese caso, en ese tipo de obra, está prevaleciendo el uso de la maquinaria. Entonces, en obras viales y estos de saneamiento puede primar la maquinaria, porque es la que me da el tiempo de ejecución. Y, por ejemplo, tengo 10 kilómetros de excavaciones. Y en la planificación dije que voy a tener 2 frentes de trabajo. Entonces, una excavadora me excavaba, digamos, 100 metros. 2 excavadoras excavarán 200 metros. Y el tiempo será menor. Entonces, directamente, la maquinaria me está dando los tiempos, igualito que fuera la mano de obra en otro tipo de proyectos. Entonces, también depende del tipo de proyectos.
Los materiales en ambos casos permanecen iguales. Yo tengo 10 kilómetros de tuberías, instalación de tuberías, y son los 10 kilómetros de tuberías que debo tener, más sus accesorios, que ya son fijos, más las instalaciones de regulación, válvulas, codos, reductoras de presión y todo lo demás. Y la mano de obra ya es ya no es relevante acá, el tiempo mayor me lo da él, la maquinaria. Ya, entonces, excavación de, ¿no?, instalación de tubería. Un solo obrero una tubería puede instalar un poco más que el rendimiento de la maquinaria, 250 metros lineales de tubería en un día, de que prevalece el uso de la retroexcavadora. Entonces, de esa forma estableceré los tiempos y la programación con sus procedimientos. Entonces, a ver, decían ellos perfiles competenciales, recursos humanos necesarios, ya sabemos, para el tiempo, medios de producción. Acá pueden estar, por ejemplo, la maquinaria, medios de producción que me vaya a dar también el tiempo. Los materiales, todos los materiales necesarios. Concreto, tuberías, asfalto en el caso de viales. Fungibles y suministros. No voy a tener muchos materiales que no van a ir directamente a incorporarse en la obra. Fungibles y suministros. Por ejemplo, tengo una obra de carretera. Tengo maquinaria. Bastantes máquinas. Tractores, motoniveladoras, rodillas, pavimentadoras. Ya. ¿Cuál es un material fungible para ese trabajo? El combustible. Todas las máquinas, si trabajan todo el día y a buen ritmo, una máquina en un día va a consumir, una máquina grande, más no tan grande, de regulares proporciones, va a consumir un cilindro de petróleo. Está interviniendo este material, este combustible. En el tiempo, no, yo le voy a echar combustible, el cilindro de petróleo en la mañana, antes de que entre a trabajar. Trabaja mucho, llegará un momento, se acaba de repente el combustible y podré recargarle a cierta hora. De repente el trabajo es muy pesado y hubo mayor consumo de combustibles. Entonces es lo que llaman aquí un material fungible a los combustibles. Y suministros diversos para el funcionamiento de las máquinas. A ver, necesito aceites, lubricantes y otros, incluso accesorios. Si hay mucho polvo, voy a poner adicionalmente un sistema de aire, de filtros de aire, y en fin, ¿no?, accesoriamente. Entonces, en cuanto a la planificación de los recursos, principalmente los planifico para determinar el tiempo de ejecución. Para eso definir definición de perfiles, qué es lo que se busca en los recursos humanos. En obras esto ya lo tengo definido, qué se busca en los recursos humanos. Está en la cuadrilla de cualquier partida. Por ejemplo, habilitación de fierro, rendimiento 250 kilos por día. ¿Cómo está definido el perfil? Un operario y un ayudante, o sea, un operario fierrero y un ayudante. Esa es la cuadrilla. Así queda definido el perfil de los recursos humanos en obra.
En otros proyectos podría presentarse de forma diferente, por ejemplo, en la fabricación, fábrica de automóviles. Los automóviles normalmente se producen en cadenas de producción, donde cada operario, están ahí operarios en fila, y hay una cadena y vienen las partes a instalar, vienen pasando ahí, cada operario hace un trabajo. Algunos nada más tienen que ajustar una tuerca y pasa, y la otra tuerca va. Y el siguiente vehículo, otra tuerca y va pasando. Este trabajo muy especializado en una cadena de producción, que es distinto en obras, ¿no? Porque ahí tengo varias actividades en obra que tienen cada uno su cuadrilla y tienen definido cada uno sus características del personal, del recurso humano. Además, ya tengo la calificación, operarios, oficiales y peones. En algunos necesito operarios, en algunos operario y oficial, en algunos solo peón. Entonces, definido. Nivelación de los recursos. Bien. Tengo que hacer que sea concordante el uso de la mano de obra, o sea, del tiempo de ejecución con los recursos. Nivelación de los recursos. En el MS Project, esta es toda una aplicación. Nivelación de recursos. Porque, a ver, tengo en mi programación, y cuando sume, el MS Project sume, en un día voy a necesitar 20 operarios. Y no tengo 20 operarios. Ahí es que voy a tener que nivelar. Postergaré algunas actividades para que mis operarios ya estén balanceados. Peor aún cuando tenga uso de maquinaria. Necesito 4 tractores en un día. No puedo tener los 4 tractores en un día. Voy a nivelarlos y voy a utilizar un tractor cada día. Entonces, esta nivelación de recursos en el MS Project me va a dar el tiempo real de ejecución del proyecto, porque tengo que mantener nivelado. Tengo que decirle antes, tengo solo un tractor, no tengo 4, así que no me ponga 4 tractores en un día, porque programé esas actividades que usan tractor en un mismo día. No podré hacer eso. Tengo que nivelarlos. Entonces es una actividad del MS Pro. Sería bastante complicado hacerlo a mano. Tendría que estar haciendo diversos gráficos, pero sí en el MS Pro se va a hacer bastante, en forma bastante sencilla. Presupuesto del proyecto. En obra precisamente partimos de acá, del presupuesto. Ya dijimos que nuestra secuencia de actividades, nuestra red de actividades, está en función de la estructura presupuestal. Todas mis actividades las voy a poner en mi gráfico de redes ahí en secuencia. Primero, excavación; segundo, concreto; tercero, encofrados de sobrecimientos, armados de sobrecimientos, armados si es que lo hay, en fin, ¿no? Siguiendo la secuencia de la estructura presupuestal. Y también está el presupuesto ahí mismo. Entonces no tengo que hacer en obras. En otro tipo de proyectos, bueno, sí, será necesario, porque de repente no está, no parto de ahí, sino de parto del tiempo. Por ejemplo, una actividad cultural. Primero tengo que proyectar qué hacer. Voy a ocultar, voy a hacer un congreso. Primero, difusión de mi congreso. Voy a hacer difusión, haré invitaciones, haré flyers para distribuir, que tienen su costo pequeño, los tiene. Después siguen las otras actividades, tienen que tener los locales.
a los locales, cuánto me van a cobrar por los locales. En los locales hay instalaciones, tengo que tener instalaciones de amplificación de luces dependiendo de la hora de los eventos y así. Y hasta el refrigerio, si tengo que dar refrigerio, el evento. Entonces, un evento, un congreso o algo parecido es también un proyecto que puedo planificar y programar. Y también determinaré el costo, porque ahí sí no me habría olvidado de nada, no tengo un presupuesto hecho, pero tendré una secuencia de actividades que me darán el costo de toda la actividad, o sea, de todo el proyecto de congreso, digamos. Bien, muy bien, entonces, planificación de un proyecto, acá un ejemplo, riesgos, 5 días, actividades, 5 días, herramientas, 15 días, seguimiento, 5 días, recursos, 20. Son las dos ingenieros, un planificador, un gestor. Todo esto nosotros lo tenemos, recursos hasta computadora, ¿no? Todo esto nosotros lo tenemos en la estructura presupuestal. Y eso aplicamos en nuestra programación. De todas maneras nos sirve, ¿no? Para ir comparando y para ir viendo qué hacemos en cada etapa de la programación. Etapas de un proyecto, información. ¿Cómo considerar un proyecto? Recomiendan los expositores de otro tipo de proyectos: uno, gestión, diseño, planificación, ejecución, todo el proyecto, no el proyecto de construcción, sino todo el proyecto desde del nivel de determinar la necesidad o la cobertura de una brecha, gestión inicial. Iniciará en la necesidad o en la brecha, preinversión. Diseño, puedo hacer diseños diversos en las diversas etapas del proyecto. Primero, en el perfil solamente tendré algo, digamos, un bosquejo del proyecto. Supongamos que vamos a hacer un colegio. Gestión, determiné la necesidad de hacer un colegio. Determiné a cuántos alumnos voy a servir en un distrito, en un centro poblado. Hay 100 alumnos, muy bien. Para eso es que voy a hacer un diseño. Preliminar todavía 100 alumnos, a 35, a 20 alumnos por aula. Necesito 5 aulas, por ejemplo. 5 aulas. Ya tengo una idea. O bien ya desarrollo, ya voy a desarrollar. Acá en gestión la idea, responsabilidad, competencias, áreas del conocimiento para cada caso. Entonces, porque están saliendo aquí esto, gestor, competencias y áreas de conocimiento que tengo que hacer ya en la etapa de definir la brecha. Alguien tiene que hacerse responsable del proyecto, efectivamente. ¿Qué tiene que hacer también? ¿Qué áreas del conocimiento necesito emplear en la primera parte? ¿Qué tiene que ser primerito? Estudios socioeconómicos. Entonces, estudios socioeconómicos, población, crecimiento de la población, la situación de los servicios, qué servicios hay, la economía de la zona, a qué se dedican los pobladores en esa zona, cuál es su actividad principal.
Entonces habrá un sociólogo, digamos, ¿no? Y habrá, como ya dije que habrá, necesitaré más o menos aulas. También habrá un ingeniero que ya vaya viendo que para solucionar ese problema necesitaré construir aulas. Depende, primero está la idea. Ahora, ¿cuántas? Ya en esta otra etapa. Tantas aulas, ya analicé primero esta gestión. Acá voy a hacer las alternativas de solución. Alternativas. Tienen que tener, de todas maneras, alternativas, por lo menos eso está indicado en el INVIERTE-P, Sistema de Gestión de Obras Públicas en el país. Tengo que tener alternativas. No puedo decir, no, esta es la solución de frente. No me van a creer, tienen que hacerlo alternativa. Y está bien, ¿no? Y está mejor ahí, así. No iremos a decir, ya, esta es la solución y punto. Tendré que dar alternativas varias de solución, lo cual será conveniente. Identificar las necesidades, ya número de alumnos para las aulas, definición del proyecto ya directa antes, y los objetivos, que hemos dicho, metas. Y para hacer el proyecto necesitaré 5 aulas, ya definitivamente las fijo ahí. Tengo que hacer estudios, supongamos que necesito hacer factibilidad, o sea, estudios básicos, entonces tendré que proveerlos. En edificación no necesitaré mucho estudio básico. Estudio básico en edificaciones, ¿cuál va a ser? La topografía. Buena topografía. Estudio de suelos. Buen estudio de suelos. Ya para incluirlo en la decisión de hacer el proyecto. Porque qué tal si me toca un suelo de mala calidad. Los diseñadores van a tener que tener en cuenta que ese es un suelo de mala calidad y en consecuencia diseñar para ese tipo de suelo. No es que la ingeniería diga, acá está malo el suelo, acá no hacemos. Hay que buscar una solución. Claro que tiene que ser viable. Viable. No va a ser que, a ver, este suelo es malo, tan malo como un suelo expansivo. En algunas ciudades, en Moquegua concretamente, se han construido. Hay una urbanización que está ubicada, ¿cómo se llama esta urbanización? En la parte sur, que se construyen edificios. De repente los edificios se comenzaron a rajar, se comenzaron a presentar serios desperfectos. ¿Qué pasa? Mala construcción. Los análisis, revisiones luego de los estudios determinó que esos eran suelos expansivos. Y pase lo que pase, y con el agua se tendría que, de todas maneras, producir daños en las estructuras que estaban construidas sobre esos suelos. Y así que solución para eso, ¿qué hacer? Ya estaban construidas. Había que hacer ciertas limitaciones, por ejemplo, el agua, asegurarse el agua. Sin ir muy lejos, tampoco aquí en Alto de la Alianza, por encima, creo que hicimos varias veces esta referencia, donde está el Instituto Vigil. Todo eso es una zona, una franja, un suelo de mala calidad, suelo colapsable. Pero ahí están hechas las construcciones. Hay que hacerlas. Tomarán precauciones, tomarán las precauciones, están construidas. Felizmente no pasó nada. Pero cada vez que hay un sismo, el pobre Instituto Vigil sufre los mayores daños. Por lo menos se rompieron los vidrios con sismos de mediana intensidad. Solo con la sal. No se debía haber hecho ahí, no se debía haber hecho efectivamente, o haber hecho
de diferente forma. Entonces ahí va la planificación, los recursos a tener y todo para el proyecto. Por último, la ejecución, o sea, ya terminé la etapa de pre-inversión y ahora en la etapa de inversión. Preinversión es aquella en la que no hago ninguna inversión todavía, sino solo en los estudios. Y la ejecución, sí, ya acabo de hacer el expediente técnico para la obra. Estamos comparando siempre este otro tipo de proyectos con nuestra propia realidad de la ingeniería civil, de ejecución. Para ejecutar en ingeniería civil tengo que hacer el expediente técnico, que tiene que ser pasible de seguimiento. En el expediente técnico voy a determinar si necesito equipos o no. ¿Cómo hago reuniones? Acá reemplazamos las reuniones por la participación de diversos especialistas, ingenieros especialistas. Es algo similar a una reunión. ¿No? Necesito que para el proyecto de construcción de la edificación tenga un ingeniero de mecánica de suelos, tenga un ingeniero de estructura, tenga un arquitecto. En algún momento se tienen que reunir los tres, sí, se tienen que reunir para cambiar ideas, le dirán al arquitecto, este es un suelo que tiene estas características, el estructural tomará nota también de esas características y el arquitecto planteará la construcción de esa forma. Bueno, los arquitectos siempre dicen, esta es la arquitectura que quiero para esta edificación. El ingeniero estructural podría observar, mire, si haces eso, esta estructura no va a estar muy bien, no va a estar estable. Cambia un poco esto. Y finalmente el de suelos. A ver, este edificio va a transmitir tantas cargas. Necesitamos que el suelo tiene esas características y ustedes, sobre todo la estructura, tomen nota de eso y diseñe para estas condiciones. Entonces están todos reunidos y tomando decisiones en el proyecto, en la ejecución, que luego va a ser la construcción. Lo mismo, nuevamente se reunirán, pero ya para fines de ejecutar. Entonces, en las reuniones se tomarán las decisiones. ¿Se harán cambios? Sí, como hemos dicho, que a ver, el arquitecto puedan decirle todos, el de suelo, el de estructura, decirle, mira, el arquitecto cambia acá. Y tiene que evaluar y, bueno, y concordar. Si no es satisfactorio para los anteriores, se podrá buscar siempre soluciones. Podría presentarse algún conflicto en la etapa de ejecución. Y hasta que la obra termine, el invierte P acá sí es ya considerado bastante los trabajos de operación y mantenimiento. Operación y mantenimiento. Antes no lo había. Invierte P sí tengo que poner operación y mantenimiento. Y son los organismos los que tienen que programar la operación y mantenimiento de las infraestructuras construidas. Por ejemplo, vamos a ver, pavimentación. Ya terminé la obra, ya está pintada, señalizada, con horizontal, vertical, todo listo, bien va. Con el tiempo y el uso se van deteriorando algunas cosas, surgen baches, se sale el pavimento, tienen que ser trabajos de mantenimiento, porque si no lo hago eso se puede agravar. O ocurren eventos, como el que ha ocurrido aquí en Tacna, por ejemplo, el pavimento asfáltico es muy sensible a la presencia de agua. Como ha habido muchas lluvias el año pasado,
ha ocasionado muchos daños en los pavimentos, así es que está lleno de baches, huecos, que hasta ahora no se han solucionado. Tienen que hacerse trabajos de mantenimiento, sí tiene que hacerse. Tiene que haberse programado entonces la operación y mantenimiento, sí. Algunos no lo hicieron y recién se están poniendo y por eso hasta ahora todavía estamos ya meses y meses con las calles llenas de huecos. O las unidades ejecutadas y de gestión, la municipalidad en este caso, todavía no toma la decisión de hacer los trabajos de mantenimiento, que tiene que hacerlo necesariamente. El cierre del proyecto depende de la etapa, en la conclusión de la obra sí, pero ahora en obras públicas tiene que seguir la operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto, cualquiera que sea el proyecto. Digamos una edificación o edificaciones varias. Esto depende de las autoridades del área ejecutora, o sea, el INVIERTEP le llama los titulares, las unidades que ejecutan. Por ejemplo, la universidad ha hecho varias obras y ya tiene otras ya ejecutadas, pero su campo de acción es toda la universidad, todo el campus universitario. Ahí tenemos edificaciones, y no solo edificaciones, tenemos parques, tenemos jardines, tenemos camineras, veredas, pequeñas plazas, campos deportivos, todo eso tiene que ser mantenido. Tiene que haber un mantenimiento. De vez en cuando vemos que sí se hace el mantenimiento, algo bastante visible y va, tiene que ser también mantenimiento en las áreas verdes, en los árboles. De vez en cuando vienen y hacen la poda de las ramas que ya están secas, hay que limpiarlas. Son trabajos de mantenimiento que tiene que programar el, el titular, o sea, la entidad ejecutora. La entidad ejecutora, en el caso de la universidad, es un organismo autónomo, la universidad, por lo tanto tiene su presupuesto de sus gastos y de sus proyectos, todo independientemente asignados, no depende de nadie más, sino directamente de los órganos centrales del Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras que una municipalidad es diferente, ¿no? El titular es el alcalde de la municipalidad distrital. Ahí va a estar todavía sujeto a la municipalidad provincial. Luego al área de dirección general de municipalidades o por los sectores. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, cada uno con sus obras que tienen sus propias características, sus especificaciones técnicas para trabajar y todo en conjunto. Entonces, así tenemos el proyecto desde la idea del cierre de brechas en obras públicas hasta la terminación y hasta las etapas de operación y mantenimiento. Cierre del proyecto habrá en la medida en que termine alguna etapa, por ejemplo, la construcción. Termina la construcción, bien. Según el procedimiento, tiene que ser la recepción de la obra. Ya terminó. Hemos encargado la ejecución a un contratista, a un ejecutor, y él tiene que entregarnos la obra. ¿A quién tiene que entregarlo? A la entidad, a la universidad en este caso, en su caso. Y la universidad tiene que recibir la obra. La universidad no es una persona, es una organización.
Es que quién va a recibir la obra no es el rector, ni el director de administración, ni nada de eso. Va a designar a varias personas que se van a constituir en un comité de recepción, un comité, varias personas. Y ellos son los que van a recepcionar la obra a nombre de la universidad. Y le dirán, miren, nos han designado como comité de recepción y ya hicimos la verificación, vimos que todo está bien, y ya se puede incorporar la obra al patrimonio de la universidad. ¿Para qué? Para que se ocupe ahora de la operación y el mantenimiento de la obra. Y así termina el comité de recepción con su trabajo de verificar que todo marcha bien. Entonces, la universidad confía en este comité y además es una responsabilidad de ellos tener que cumplir con su organización. Bien, acá alguna información complementaria. Propuesta de índice para la estructura de un proyecto de CIS 2019. Dice definición del proyecto, necesidades, generación de ideas, identificación de fortalezas, debilidades, prioridades, delimitación, definición de los objetivos, o sea, las metas en nuestro caso, la formulación del proyecto, identificar los requisitos, cuantificar los beneficios y hasta matriz de soluciones. Entonces, ese es el proceso nomás que hay que seguir, una estructura, o sea, un índice. Si quisiéramos hacer un proyecto, tendría que considerar todo eso y comprende prácticamente lo que dijimos. Hasta ahí. Luego tengo que planificar el proyecto. Aquí es donde entramos nosotros en nuestro curso de planificación. Ya para esto hemos visto que la planificación se va a dar en varios niveles. Desde la estratégica, la estrategia, y llevando a nuestra realidad, a nuestra casa de estudios, digamos, para la universidad. Una planificación estratégica para cumplir nuestra visión como universidad. A partir de ahí, la táctica, cómo hacer la operativa ya para cada proyecto. La definición de equipos y roles. Ahí está, aquí entran los niveles de la planificación. Determinar y asignar actividades, ya esta es parte operativa, netamente. Determinar, asignación y actividades. Asignación de tiempo, resultado de la parte operativa. ¿Cómo planifico la parte operativa? Hitos en obra van a ser los grupos de acciones que me demoran cierto tiempo. Por ejemplo, un hito podría ser obras de concreto. Ya todo eso es un hito. Termino obras de concreto y viene otro hito. Por ejemplo, vendría albañilería, otro hito. El presupuesto ya está definido en obras, ya tenemos el presupuesto definido. Y más bien al revés, en obras voy a programar esto. Asignar los tiempos en base a la definición de los proyectos. Entonces, el presupuesto de aquí es que partimos, como dijimos antes también. De aquí partimos para la programación de un proyecto de construcción, del presupuesto, programación. La planificación ya tiene sus propios niveles. Entonces, indicadores para el seguimiento. Los indicadores, algunos hemos dicho, y es permanente. Hay indicadores en cada una de las etapas. En la etapa de construcción, la más visible y la que más
Nos sigue es la curva de avance. Ese es el mejor indicador. Y ahí tenemos que darle entonces suma importancia. Bueno, acá una idea de Linus Pauling, no recuerdo haberlo mencionado antes, Linus Pauling. Dice, la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. En cierta forma grafican las alternativas que debo tener yo en una elaboración de un proyecto. Entonces, buena idea, resultado de buenas y varias y muchas alternativas. Muy bien, entonces terminamos así con esta exposición que dice el cloruro de sodio visto con un microscopía de barrido electrónico. No sabíamos que así se presentaba el cloruro de sodio, ¿no? La sal. Muy bien, tenemos así alguna información también relevante. Bien, entonces tenemos este tiempo, bueno, ya ha concluido casi. Luego en nuestras prácticas ya veremos otros aspectos como las redes, por ejemplo. Muy bien, entonces eh, concluimos así esta nuestra clase, o sin antes ver la asistencia. Ahora sí está la asistencia ya. Muy bien, y también de tener la grabación en nuestra última clase la semana pasada no se detuvo la grabación y no se quería detener por nada hasta que, bueno, la solución fue que